Mis amigos, miren lo que les traigo, una joya. Carta apostólica Salvifici Doloris de San Juan Pablo II, carta apostólica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Primero, bueno, dos cositas. Vamos a hacer, si Dios quiere, dos videos que espero que no sean muy largos. Voy a tratar de ser breve, aunque a veces me cuesta. Yo hice un resumen de esta carta que lo fui articulando con varios puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es leerles bastante de la carta, cosa de no pifiarla, hacer un par de comentarios, pero la invitación es a que ustedes sigan profundizando el tema del sufrimiento, que no vivan una vida superficial, o sea, que se pregunten, bueno, a ver, ¿por qué el sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios, si es bondad y todopoderoso, pasa este sufrimiento? Tengo que pasar por esta prueba. Hay tanto dolor. Clave, fabuloso. Hacerse la pregunta y asegurarse, con la gracia de Dios, de tener la respuesta acertada. O sea, la respuesta nos la da el mismo Dios, ¿sí? Pónganse a pensar en un sufrimiento muy agudo que hayan tenido o que tienen, ¿sí? Y teniendo presente ese dolor, vamos a empezar a leer, ¿sí? Quizás haga una especie de audio carta apostólica, porque quizás lea mucho, pero como les digo, no quiero equivocarme. Entonces quiero tomar las palabras del Santo Papa. El Papa dice que el tema del sufrimiento es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y a lo ancho de la geografía. En cierto sentido coexiste con él, y por ello hay que volver sobre él constantemente. Les voy a dejar, no me quiero olvidar, les voy a dejar en la caja de comentarios el link que seguramente lleva a la página de la Santa Sede donde está el documento completo. Y leanlo completo. Bueno, como decíamos, en cierto sentido coexiste con él, y por ello hay que volver sobre él constantemente, ¿no? El sufrimiento en la vida del hombre. De una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la existencia terrena del hombre. Aunque el hombre conoce bien y tiene presentes los sufrimientos del mundo animal, sin embargo, lo que expresamos con la palabra sufrimiento parece ser de un modo particular característico de la naturaleza humana. Más adelante el Papa va a tocar este tema del sufrimiento animal. El hombre sufre de diversos modos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones. Y el Papa acá hace una distinción de sufrimiento físico y sufrimiento moral. Y lo grafica muy bien, porque dice, el sufrimiento físico se da cuando duele el cuerpo. El sufrimiento moral es dolor del alma. Acá también el Papa dice que sufrimiento y dolor se pueden usar hasta un cierto punto como sinónimos. Entonces tenemos eso, o sea, nos preguntamos sobre el sufrimiento, sabemos que sufrimos en dos dimensiones, y acá el Papa sigue avanzando porque dice, se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. Acá ya aparece la palabra mal. El hombre prueba el mal y probándolo se hace sujeto de sufrimiento. Y el Papa se pregunta y responde, dice, ¿qué es el mal? Más adelante, el hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta del bien, una limitación o una distorsión del bien. Sufre a causa de un bien del que él no participa. O sea, claro, no participamos del bien, sufrimos. En el concepto cristiano, la realidad del sufrimiento se explica por medio del mal, que está siempre referido de algún modo a un bien. ¿Por qué? ¿Para qué aparecen estas preguntas en la carta? El Papa vuelve sobre el tema del mundo animal. Fíjense, obviamente el dolor, sobre todo el físico, está ampliamente difundido en el mundo de los animales. Pero solamente el hombre cuando sufre sabe que sufre. Y se pregunta por qué. Y si no encuentra una respuesta satisfactoria,
sufre de una manera humanamente aún más profunda. Si no encontramos una respuesta satisfactoria, podemos caer en cosas horribles como por ejemplo lo que le dicen ahora la muerte asistida. ¿Sí? No encuentro sentido para este sufrimiento, bueno, listo, muerte asistida como le dicen. O sea, es importante hacerse la pregunta e ir a la fuente verdadera para encontrar la respuesta adecuada. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Ambas preguntas son difíciles cuando el hombre las hace a otro hombre, o los hombres a los hombres, como también cuando el hombre las hace a Dios. El hombre no le hace esta pregunta al mundo. Miren qué interesante, el hombre no le hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, sino que se le hace a Dios como creador y señor del mundo. En la línea de esta pregunta se llega no solo a múltiples frustraciones y conflictos en la relación del hombre con Dios, sino que sucede incluso que se llega a la negación misma de Dios. Claro, o sea, si la respuesta es errónea, y bueno, lo niego a Dios. Miren lo que escribe el Papa. Si la existencia del mundo casi abre la mirada del alma humana a la existencia de Dios, el mal y el sufrimiento, por el contrario, parecen ofuscar esta imagen, a veces de modo radical. Y esto mucho más en el drama diario de tanto sufrimiento sin culpa y de tantas culpas sin una adecuada pena. El hombre puede dirigir a Dios esta pregunta con toda la conmoción de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud. Dios espera la pregunta y la escucha. Dios espera que le preguntemos. Dios lo espera. En el Antiguo Testamento ahí está el libro de Job. Job es un hombre inocente que sufre muchísimo. Lean ese libro del Antiguo Testamento. Y Job tiene unos amigos que, bueno, cuando a él le pasan las cosas que le pasan y sufre muchísimo, los amigos de Job van a su encuentro. Para ellos, acá estoy leyendo, para ellos solamente puede tener sentido como pena por el pecado. Claro, el sufrimiento tiene sentido como pena por el pecado. Y por lo tanto solo en el campo de la justicia de Dios, que paga el bien con el bien y el mal con el mal. Se deriva también una de las verdades fundamentales de la fe religiosa, basada asimismo en la revelación. Dios es un juez justo que premia el bien y castiga el mal. Pero ¿qué pasa? El libro de Job va un paso más adelante. Fíjense qué importante esto. Job juzga, atención, Job juzga no haber merecido tal castigo. No lo merece. Más aún, expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. O sea, no solamente no merece, sino que expone el bien que hizo a lo largo de su vida. Entonces, acá vemos el sufrimiento de un inocente, no solamente de aquel que hizo el mal y demás, sino acá el sufrimiento en alguien inocente. Al final, Dios mismo reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones y declara que Job no es culpable. El suyo es el sufrimiento de un inocente. Debe ser aceptado como un misterio que el hombre, con su inteligencia, no puede comprender a fondo. El libro de Job, importante esto, muy importante, no desvirtúa las bases del orden moral trascendente fundado en la justicia, como las propone toda la revelación tanto en la antigua como en la nueva alianza. El libro demuestra, a la vez, con toda claridad, que los principios de este orden no se pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido de castigo cuando está unido a la culpa, sin embargo, no es verdad lo contrario, o sea, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. El Papa líneas más adelante, acá aparece otra palabra. El sufrimiento tiene carácter de prueba. Anteriormente habíamos hablado sin culpa, el sufrimiento inocente. Acá aparece otra palabra, la palabra prueba. El libro de Job no es la última palabra de la revelación sobre este tema.
En cierto modo, es un anuncio de la pasión de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento notamos una orientación que tiende a superar el concepto según el cual el sufrimiento tiene sentido únicamente como castigo por el pecado, lo que leíamos. En cuanto que se subraya a la vez el valor educativo de la pena sufrimiento. Habíamos mencionado la palabra sin culpa, la palabra prueba y la palabra educativo, valor educativo del sufrimiento. Y acá va a aparecer otra palabra. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. Penitencia. Esta es la palabra que quería resaltar. La penitencia tiene como finalidad superar el mal y consolidar el bien, tanto en uno mismo como en su relación con los demás y sobre todo con Dios. A mí me ha pasado esto, gracias a Dios, que un sufrimiento muy importante que viví cuando era joven y demás, me sirvió, gracias a Dios, para la conversión. Uno, bueno, se tiene que convertir a diario, ¿no? Pero esa conversión, que fue el inicio de mi vida en la fe católica, ¿sí? Yo ya me había bautizado cuando era chiquito todo, pero no vivía la fe ni nada. Bueno, un sufrimiento me hizo convertir, me hizo descubrir a Dios. El amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta respuesta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo, hablando del sufrimiento del inocente, ¿no? O sea, Dios hecho hombre, que sufre. Dios entrega a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Atención acá, atención. Dios entrega a su Hijo único, para que el hombre no muera. Uno dice, pero como si morimos. Sí. Pero el significado del no muera, escribe acá el Papa, y el significado de no muera está precisado claramente en las palabras que siguen, sino que tenga vida eterna. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. Lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazado por Dios, la condenación, es decir, el infierno. La verdadera muerte es que yo me muero y me voy al infierno. Esa es la verdadera muerte. El Hijo único ha sido entregado a la humanidad para proteger, fíjense qué lindo que es esto, el Hijo único ha sido entregado a la humanidad para proteger al hombre ante todo de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. En su misión salvífica, Él debe, por lo tanto, llegar a tocar el mal en sus mismas raíces trascendentales, en las que éste se desarrolla en la historia del hombre. Estas raíces trascendentales del mal están fijadas en el pecado y en la muerte. En efecto, estas se encuentran en la base de la pérdida de la vida eterna. Yo también quería comentarles que a mí el tema del sufrimiento es como que cuando yo me convertí, gracias a Dios, y leía buenos libros, a mí como que el tema del sufrimiento lo había entendido. No, uno dice, bueno, lo entendí, sí, bueno. Como que lo había entendido con la cuestión esta del pecado original. Sí, acá el Santo Padre dice, el sufrimiento no puede separarse del pecado de origen. A mí esto como que me había cerrado, ¿no? Pero yo entiendo que, bueno, lógicamente habrá almas que se preguntan más y necesitan como más respuestas, ¿no?
A ver, yo también, lógicamente, yo digo que lo entiendo, y demás, pero ¿lo entiendo? Bueno. La muerte, dice el Papa San Juan Pablo II, esta muchas veces es esperada incluso como una liberación de los sufrimientos de esta vida. Al mismo tiempo, no es posible dejar de reconocer que ella constituye casi una síntesis definitiva de la acción destructora, tanto en el organismo corpóreo como en la psique. El alma sobrevive y subsiste separada del cuerpo, mientras que el cuerpo es sometido a una gradual descomposición. Sí, acá se menciona porque polvo eres y en polvo y al polvo volverás, ¿no? Pero bueno, avancemos. Con su obra salvífica, el Hijo Único libera al hombre del pecado y de la muerte. Ante todo, él borra de la historia del hombre el dominio del pecado, que se ha radicado bajo la influencia del espíritu maligno partiendo del pecado original. Y le da al hombre la posibilidad de vivir en la gracia santificante. Gracia santificante. Me quedé con el tema del pecado original, que yo les decía que lo había entendido. Claro, y yo me pongo a pensar, en realidad lo entendí. Sí, a mí, digamos, la respuesta del pecado original a mí me cierra todo. Pero o sea, el dolor, cuando llega un dolor muy agudo, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, llega un dolor horrible, o sea, no sé, una enfermedad larga, muy dolorosa y demás, y bueno, quizás ahí yo digo, bueno, quizás necesite una respuesta más profunda, más allá del pecado original, ¿no? Y entonces el tema aparece acá, el tema de la gracia santificante, el sentido del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el tema de vivir en gracia santificante, el tema de sufrir en la gracia santificante, por Jesucristo, a mí me hace merecedor, o sea, me obtiene méritos de la vida eterna. Si yo sufro en gracia de Dios, o sea, unido a Dios, ese sentido, ese sufrimiento tiene sentido, me merece para la vida eterna. Y aunque la victoria sobre el pecado y sobre la muerte conseguida por Cristo con su cruz y su resurrección no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera del sufrimiento toda la dimensión histórica de la existencia humana, sin embargo, sobre esta dimensión y sobre cada sufrimiento, esta victoria proyecta una luz nueva que es la luz de la salvación. ¿Sí? Más arriba también hablaba de la futura resurrección de los cuerpos, eso se lo dejo como tarea para que lo averigüen. Y acá, bueno, podemos terminar el primer videíto, podemos repasar un poquito sobre lo que menciona la carta, las dos dimensiones del sufrimiento, el físico, el moral, el sufrimiento del inocente. Podemos mencionar también la cuestión del mal, que cuando probamos el mal es cuando sufrimos. Podemos mencionar esto de la cruz de Cristo, que Dios entrega a su Hijo para reparar este pecado original, ¿no? O sea, para reparar, para librarnos del dominio de la muerte y del pecado. Pero cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte definitiva, del sufrimiento definitivo, de la condenación, del infierno. Por eso el católico, yo puntualmente soy bastante denso con esto de predicar el pecado. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el pecado le estamos diciendo al hermano, digo, che, guarda, no peques, así, bueno, aunque se rían, no importa, no peques, porque si vivís en pecado mortal y morís en pecado mortal, te vas al infierno, te vas al sufrimiento definitivo, te vas a la muerte para siempre. Durísimo, o sea, no creo que nos podamos hacer una idea de lo que es el sufrimiento para siempre, ¿no?
tenemos que aprovechar la cruz de Jesucristo, tenemos que aprovechar que se hizo hombre y nos protege de esta vida, de esta muerte eterna, ¿verdad? Y nos hace capaces, con su gracia, de ir al cielo, a la vida eterna. Que la Santísima Virgen nos ayude, nos traiga de su Hijo la gracia de sufrir como debemos sufrir, como Dios nos pide que llevemos el sufrimiento, los males, las contrariedades de esta vida. Un santo sacerdote que conocí hablaba de el arte de saber sufrir. El arte de saber sufrir. Y habré escuchado por ahí también, no sé si era de él, que decía llevar la cruz, no arrastrarla. Llevar la cruz, no arrastrarla, claro. Sufrir, sufrimos todos. Saber sufrir, quizás unos pocos lo puedan hacer. Pidamos a la Santísima Virgen, como les decía, que nos traigan de Dios la gracia de sufrir bien, de sacar provecho por Jesucristo de cada uno de los sufrimientos, desde el más chiquito hasta el más grande, para gloria de Dios, salvación de las almas y nuestra propia salvación. Que así sea. Gracias, mis amigos, por ver mi video. Si les gustó el mismo, les agradezco el me gusta. Si no les gustó, también pongan no me gusta, y en la caja de comentarios les agradecería el motivo, siempre y cuando sea con respeto. Y también los invito a suscribirse al canal, ver los demás videos y compartirlos si les parece. Viva Cristo Rey y viva la militancia católica. Amén.